Bueno, vamos a examinar hoy el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios y quisiera decir que esto en algunas versiones de la Biblia, en algunos comentarios, verán ustedes que aparece como la cuestión de los idolotitos. Bueno, ya cuando empiezas utilizando palabras raras, mal vamos. O sea, que eso de los idolotitos suena rarísimo. Bueno, la Reina Valera aquí nos ha salvado de eso y habla de lo sacrificado a los ídolos, que es el significado de los idolotitos. Claro, empiezas a hablar de los idolotitos o lo sacrificado a los ídolos. Esto es una cuestión que parece que no es en absoluto pertinente, ni interesante, ni relacionada con nada de lo que nos sucede. Y encima la exposición la va a dar César Vidal. Es de temer que ahora va a empezar a dar datos de carácter histórico y arqueológico y de aquí no vamos a sacar nada de sustancia espiritual. Bueno, quiero decirles, y lo van a ver ustedes enseguida, que Pablo en este capítulo, donde supuestamente trata una cuestión muy del siglo I, y además una cuestión que aparentemente no se da hoy en día, aparentemente, pues está diciendo cosas que son muy importantes y que deberíamos atender con enorme cuidado porque realmente son cuestiones muy relevantes. Primero, esto de los alimentos sacrificados a los ídolos hay que reconocer que a primera vista, cuando uno se acerca a ello, parece que es una cosa que ni nos va ni nos viene. En una ciudad eminentemente pagana como Corinto, era muy común sacrificar animales a los dioses. De hecho, el sacrificio de animales es algo que a lo largo de la antigüedad se da en todas las culturas. No encuentras una sola cultura en todo el mundo, incluso en la América precolombina, que no practicara el sacrificio de animales. Era normal y además ese sacrificio de animales era un sacrificio que permitía acercarse a la divinidad, al dios o la diosa que fuera, y permitía tener comunión con esa divinidad. De manera que en Corinto, si esto pasaba en el templo de Jerusalén, donde había sacrificios de animales, imagínense en Corinto, donde además había una profusión de dioses y de diosas, y todos recibían sus sacrificios. ¿Qué sucedía con esa carne? Bueno, en el caso del mundo pagano, lo que pasaba con la carne es que, lógicamente, los sacerdotes no daban abasto para comerse toda la carne sacrificada y la carne acababa en las carnicerías, lo cual era un negocio interesante para los sacerdotes de cualquier divinidad, pero además era algo muy bueno, porque sabías que esa carne era de mejor calidad. Puesto que se había ofrecido a un dios o a una diosa, el animal no era un animal enfermo, el animal no era un animal con defectos. O sea, sabías que te estabas comiendo una vaca, o te estabas comiendo un ternero, o te estabas comiendo un cerdo, en el caso de sacrificios en Grecia o Roma, que eran un cerdo, una vaca, un ternero con garantías, con muchas más garantías de la vaca, el ternero o el cerdo que puedas encontrar ahora en un supermercado aquí a la vuelta de la esquina. Es decir, eran animales cuidados, sanos y sin defectos. ¿Qué sucedía? Hombre, pues esa carne era bastante cotizada. No es que necesariamente si comprabas cerdo o comprabas un ternero en otra carnicería que no fuera de alimentos sacrificados, no fuera a ser buena. Seguramente lo era, pero efectivamente la historia que había era que si tú te comías esta carne tenías unas garantías. Y por supuesto la carne, la coma quien la coma, efectivamente uno quiere que tenga garantías y que además esté sabrosa. Y por supuesto los cristianos de Corintio, que venían de un mundo totalmente pagano, estaban acostumbrados a comer eso. Y se daba la circunstancia de que, bueno, lo comían porque, aparte de estar acostumbrados, era una carne buena. Pero ahora se habían convertido al cristianismo. Y la pregunta que surgía inmediatamente es, ¿realmente podemos comer esto? Es decir, una carne, una vaca que se ha ofrecido, por ejemplo, a una diosa, un ternero que se ha ofrecido a un dios, ¿esto realmente lo podemos comer? ¿No habrá quedado contaminado con la idolatría el hecho de esa carne? ¿Realmente es posible que sea un pecado comer un alimento sacrificado a los ídolos?
Y aquí Pablo se enfrenta con esta cuestión no solo desde una perspectiva teológica, es decir, Pablo, si fuera uno de estos predicadores que aparecen en YouTube diciendo disparates, seguramente diría, no, no, no. Y el que piense que sí, pues es un hereje, un imbécil, cualquier cosa, o diría, sí, 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 y el que dice que no, etc. Métanse ustedes en YouTube y la cantidad de charlatanes con ropaje de predicador que hay, discutiendo las tonterías más grandes que uno se pueda imaginar, son legión. Yo a lo mejor cuando entro en YouTube me aparecen todos, porque ocasionalmente voy buscando algo que tiene que ver con una cuestión espiritual y entonces me encuentro a todos estos payasos en línea, por lo menos algunos de ellos. Pablo no aborda así el tema. Pablo primero lo aborda de una manera práctica, segundo lo aborda de una manera pastoral y tercero saca consecuencias que son muy importantes. A todo eso quisiera decir que aunque esto nos parezca algo muy lejano y muy fuera de nuestro tiempo, sin embargo, no crean ustedes que es algo tan lejano para millones de cristianos en la actualidad. Por ejemplo, un cristiano que viva en la India o que viva en Tailandia puede consumir alimentos que han sido ofrecidos a Vishnu, a Shiva o a Buda, porque desde luego en la India eso es muy común y en un país como Tailandia también. O incluso viniendo a lo que sería un ambiente más cercano al nuestro. Un cristiano podría comer sin ningún problema de conciencia un alimento que se ha ofrecido a la Virgen, a los santos, que se ha sacrificado en determinadas fiestas bastante idolátricas, como suelen ser todas las fiestas católicas. Este no es un tema tan lejano. Pero vamos a ver cómo lo aborda Pablo, porque se van ustedes a dar cuenta de que la manera en que lo aborda es, primero, muy interesante pastoralmente, pero que él va a sacar conclusiones tremendas. Primera cuestión, capítulo 8 y versículos del 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera cuestión. El tema de lo sacrificado a los ídolos no se puede decidir como si esto fuera un código penal. No es como si de pronto alguien realiza una acción en la calle y la pregunta que te haces es ¿esto es un delito o no es un delito? Bueno, pues de acuerdo con el Código Penal de Virginia, en su parágrafo 35, esto parece que es un delito, pero no lo es. O según el parágrafo 56, esto es un delito. No, Pablo empieza estableciendo un principio que se suele olvidar, pero que es muy importante. Ojo que esto no se decide solo sobre la base del conocimiento. Aquí hay otro elemento que entra también a la hora de abordarlo de una manera correctamente pastoral. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento suele envanecer. Yo conozco gente que no sabe nada, pero cree que lo sabe, y van flotando por los aires en su propia vanidad. Es algo muy común. Es más, he vivido en medio de comunidades donde lo normal es que no supieran nada de nada, pero daba la sensación de que sabían de todo. Y eso los hinchaba de una manera insoportable. Y Pablo dice, cuidado, cuidado, no penséis salir de esta situación apelando solo al conocimiento, porque ese no es el camino adecuado. Desgraciadamente, la gente que cree que tiene conocimiento tiende a envanecerse y tiende a hincharse. El amor, por el contrario, adopta conductas que son edificantes. Y por cierto, como dice Pablo en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto es algo que a la gente le sorprende, pero es realmente así. Si realmente sabes algo, de lo que te das cuenta es de todo lo que te falta por saber. Hay gente que es tan absolutamente ignorante, por decirlo de una manera suave, que piensan que porque creen saber algo, saben todo. Y es muy posible que ni siquiera sepan aquello que creen saber. Yo viví una época, cuando era muy joven,
tendría unos 18, 19 años, en que creía ingenuamente que había un momento en que ya sabías todo lo que hay que saber. Es decir, yo no lo sabía todavía, pero mi idea es que había un momento en que lo sabes. Esto es como una carrera hasta la puerta, que está ahí al lado, y cuando llegas a la puerta has llegado. Y una de las cosas que vas aprendiendo, si efectivamente vas aprendiendo, es que nunca terminas de saber. Cualquier persona que haya estudiado sistemáticamente la Biblia y lo haya hecho durante años o décadas, de lo que se da cuenta es de todo lo que le falta por saber, y es inmenso. Es más, en muchas ocasiones llegas a la conclusión de que después de años de trabajar exhaustivamente en intentar comprender todo, la distancia que te queda para llegar supuestamente a saber todo es mucho mayor que la distancia que has recorrido en décadas. Sé que hay gente que piensa que sabe todo, pero ese es un grandísimo error. Es simplemente una manifestación de ese conocimiento que no es real, que envanece y que hincha. Recuerdo en una ocasión, yo estaba dando una serie de estudios en una iglesia en el sur de la Florida, y después de cada estudio se formaba una cola detrás de un micrófono de gente que quería formular preguntas. No recuerdo sobre qué había sido el estudio de esa noche. Y entonces llegó una persona, me formuló una pregunta y le dije, sinceramente no lo sé. Y en ese momento se oyó, ¡oh! Y yo pensé, ¿por qué? Y a la salida le pregunté a una persona que me llevaba al hotel, digo, ¿por qué cuando dije que no sabía esto, sucedió esto? Me dijo, porque un pastor sabe todo. Y yo le dije, enséñame un pastor que sepa todo, porque me gustaría conocerlo. Debe ser algo así como un trébol de 4 hojas, un cuervo totalmente blanco, algo de este tipo. Hay gente realmente tan hinchada y tan necia que cree que sabe todo. Es imposible. Y Pablo lo empieza a decir. Pero supongamos que alguien supiera todo. Bien, si eso está desprovisto del amor para poder manejar las situaciones, no sirve de nada. Y tienes que tener en cuenta que uno es conocido por Dios cuando ama a Dios, cuando esa relación es una relación de amor. Primer inicio para que la gente se vaya enterando. Esto es bastante claro. Segunda cuestión. Una vez que hemos establecido que el hecho de simplemente saber y creer que se sabe solo hincha y envanece, y que hay cuestiones que hay que añadir a esto, llegamos al tema en concreto. Pablo no dice, bueno, esto no lo digo para no contestaros y quedar bien, ¿no? Alguien formula una pregunta y entonces, como no quiero tener problemas con la congregación, de pronto alguien levanta la mano y dice, ¿usted cree que en el Nuevo Testamento ordena que los cristianos den el diezmo? Y yo sé perfectamente que no lo dice en ningún sitio. Es más, es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero como no le quiero crear problemas al pastor de la iglesia que me ha invitado, que vive entre otras cosas de los diezmos, pues le digo, mire hermano, el conocimiento envanece, hincha y el amor edifica. Y quedo divinamente. Y no le he respondido nada. Y a lo mejor me vuelven a invitar a predicar. Bien, Pablo no elude el problema. Primero dice esto y a continuación entra en la cuestión de manera directa. ¿Me estáis preguntando por esto? Bueno, versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. No, os doy la respuesta, el ídolo no es nada. Habrá gente que se pone cuando ve la imagen como si aquello fuera la encarnación de algo terrible, etcétera, etcétera. Ese ídolo no es nada. Y cualquiera que tenga conocimiento sabe que no es nada. No, pero me han dicho que al Cristo le caen lágrimas. Sí, habrá algún mecanismo que suelte agua dentro y parecerá que al Cristo le caen lágrimas. Cuando la Reforma en el siglo XVI empezó en Inglaterra, empezaron a encontrar infinidad de imágenes que hacían prodigios. Por ejemplo, había imágenes de la Virgen que se movían
con un resorte y movía las manos y las piernas, la Virgen, la imagen de la Virgen, pero no era nada más que un fraude. Había imágenes de Cristo que lloraban, le caían las lágrimas, claro, porque había un frasco de agua dentro que se podía llevar hasta la cara y entonces parecía que lloraba y la gente enloquecía viendo aquello. Y por supuesto dejaba donativos más importantes, pero no dejaba de ser un fraude. Y Pablo dice, todos nosotros tenemos el conocimiento suficiente para saber que el ídolo no es nada. Y aunque en esta ciudad de Corinto y en otras hay muchos seres a los que llaman dioses y a los que llaman diosas, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Nosotros sabemos que solo hay un Dios y un Señor. Y aquí Pablo hace una afirmación que algunos pretenden utilizar en contra de la divinidad de Cristo, porque dice hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, cuando el texto precisamente está equiparando al Padre con el Hijo, y además utilizando títulos que son equivalentes. El Señor, ho Kyrios, en griego es la traducción al griego de Jehová, y Dios es un título que también se le aplica a Cristo. Y aquí el apóstol Pablo es muy claro. Para nosotros el punto de referencia es el Padre y el Hijo. Y ambos efectivamente representan la divinidad. Y utilizan títulos intercambiables. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Tito, capítulo 2, vamos a citar alguno, solamente porque si no se nos va a ir la mañana, pero si van ustedes a Tito, capítulo 2 y versículo 13, dice Pablo, estoy viendo, bueno, ya que lo he abierto mal, vayan a 1 de Timoteo 3, vamos a ver el de Tito también, pero vamos a ir a 1 de Timoteo 3, y versículo 16, y Pablo afirma, 1 de Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La afirmación de la divinidad de Cristo en ese sentido es muy clara. Si me acompañan ahora a Tito, capítulo 2 y versículo 13, dice así, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo, de nuevo, afirma que Cristo es Dios. Si vamos a Hebreos, capítulo 1, y el capítulo 1 de Hebreos está dedicado a la divinidad de Cristo, dice así, versículos del 6 al 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y no hace falta que les diga que en ocasiones a Cristo no solamente se le llama Dios, sino que al mismo tiempo se le llama Señor. Si me acompañan, y con esto vamos a acabar con estas citas, si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan 20, y versículos del 26 en adelante, dice así, Juan 20, del 26 en adelante. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo,
porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No les voy a enseñar los pasajes donde al Padre, aparte de Dios, se le llama Señor, porque tienen ustedes que llegar a tiempo a la cena de Navidad y seguramente no sería así. Pero efectivamente la afirmación por parte de Pablo es muy clara. Vamos a ver, esto es algo que no tiene ningún tipo de preocupación para nosotros, porque nosotros lo que sabemos es que en última instancia solamente existe un Dios y Señor, el Padre y el Hijo, podría haber añadido el Espíritu, y realmente para nosotros todos estos dioses y estas diosas son nada, con lo cual difícilmente pueden contaminar algo que se sacrifica y algo que se come. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas de conciencia? Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esta es la exposición total, no son nada. Podéis comer tranquilamente ese tipo de sacrificios, no los va a contaminar nada, porque para nosotros, como Dios y Señor, están el Padre y el Hijo, y este tipo de dioses, a veces muy bien representados en mármol o en metal, no son nada, son cero para nosotros. Pero aquí hay un problema pastoral. Hay gente que viene de ese paganismo. Y hay gente que siempre ha asociado la presencia de esos dioses en el momento en el que se sienten culpables, sienten que han transgredido una norma. ¿Qué hacemos con esa gente? Que a veces no es muy fácil razonar con ellos, porque cuando entras en una cuestión de conciencia y en lo que siente una persona en su conciencia, bueno, los argumentos bíblicos no siempre funcionan. La conciencia de alguna manera me dice que eso está mal y por mucho que me quieran convencer, no me terminan de convencer. ¿Qué hacemos en un caso así? Bueno, pues aquí entra un problema pastoral que aborda Pablo. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que tienen escrúpulos de conciencia? Que de pronto se encuentran en una situación en la que, como vienen de ese mundo pagano y saben que el mundo pagano es malo, de pronto, ante una situación como esta, lo que sienten es que lo que están haciendo está mal. Y que tendrían que sentirse culpables por hacer eso, aunque no hay razones reales para hacerlo. Bueno, pues en ese caso, dado que el comer no te hace mejor, ni más espiritual, simplemente actúas de acuerdo con tu conciencia y sabes que eso es nada, y dado que el no comer tampoco te hace menos espiritual, simplemente actúas de acuerdo con tu conciencia, lo que tenéis que hacer es algo muy sencillo. Versículo 9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí hay una cuestión bastante importante. Antes que los derechos individuales de cada creyente está, hermanos. Y efectivamente puede darse el caso de una persona que en un momento determinado te ve comer el alimento sacrificado a los ídolos y dice: Dios mío, qué escándalo, ¿cómo puede estar haciendo esto? La iglesia se hunde. ¿Cómo está este hermano? O que te ve hacer eso y dice: pues lo voy a tener que hacer, pero
Cuando le pega la primera mordidita a la carne, empieza a sentirse muy mal porque esto no puede ser y esta es una situación que verdaderamente es intolerable, y efectivamente esa persona acaba tropezando. Y Pablo dice, tened cuidado con esa situación. Tenéis derecho a poneros que os salga carne por las orejas de alimentos sacrificados a los ídolos, pero no hacer daño a gente que es más débil en la fe y que tiene problemas de conciencia. Esta es una solución que Pablo repite muchas veces. Si me acompañan ustedes a Romanos, capítulo 14, se encuentra con un problema parecido. Vamos a leer los primeros versículos, y dice así en Romanos 14, versículos del 1 en adelante. Romanos 14, del 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La lección de Pablo es muy clara. Pues claro que puedes comer eso y muchas otras cosas. Es absurdo que empieces a plantearte si puedes comer carne de cerdo o si puedes comer carne que no está desangrada, es decir, toda la que se vende en el mercado aquí, salvo que sea carne kosher, es carne que no está desangrada, de acuerdo con la ley de Moisés, etc. Eso no tiene ningún sentido. Pero además de que no tiene ningún sentido, implica perder de vista la conducta dentro de la Iglesia e implica perder de vista lo que es importante. Insisto, si quieren sufrir un rato, vayan a YouTube y empiecen a mirar las opiniones de gente, por regla general, sin ningún conocimiento de las Escrituras, empeñándose en encontrar cosas que están prohibidas, pero que casi nadie se ha dado cuenta de que están prohibidas. Son diversas. Por ejemplo, una es la comida. Y efectivamente esa es la cuestión que Pablo menciona aquí. Efectivamente, hay cosas que un creyente no puede comer. Ahí la lista es enorme. Hay quien pretende que incluso se guarde la dieta levítica, pero como no tienen ni idea de lo que es la dieta levítica, creen que solo es que no se pueden comer ciertos animales. Jamás he visto a ninguno de estos ignorantes diciendo que, por ejemplo, la dieta levítica exige además sacrificar al animal de una manera concreta. Porque si fuera así no podrían comer prácticamente nada de la carne que se vende en un supermercado. Pero como no lo saben, pues se creen que la dieta levítica solamente son animales. Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, la ternera que compran, o el pollo que compran, o cualquiera de esas cosas que puedes comprar aquí en el Safeway, o en el Winn-Dixie, o cualquiera de estos almacenes, resulta que sería impuro de acuerdo con la dieta levítica. Pero no lo saben. Y entonces es así. En otros casos se fijan en algún alimento. Hay otras veces en que la división no pasa por la comida, pasa por la bebida. Y esto, sobre todo en Hispanoamérica y en Norteamérica, es fatal. No hay un solo pasaje de la Biblia que prohíba el consumo moderado de alcohol. Prohíbe la borrachera. De la misma manera que no hay ningún pasaje en la Biblia que prohíba el uso del dinero, pero sí prohíbe la codicia y sí prohíbe la avaricia. ¿Y de dónde viene esa costumbre que a Hispanoamérica ha llegado del mundo de arriba, de los Estados Unidos, y a Estados Unidos llegó de Inglaterra? Pues no viene de la Biblia. En la última cena, Jesús
bebió como mínimo las 4 copas rituales de vino. Es más, se dice claramente que bebió vino y además deja muy claro establecido que acabada la cena levantó la copa, que es la 4ª copa ritual. Yo alguna vez que he estado en alguna Pascua judía me las he visto y me las he deseado para beber 4 copas de vino. El cuerpo no me da para eso. Pero era normal. Y evidentemente lo que sí rehuían era la borrachera. ¿Y por qué entonces que alguien diga que beberse una cerveza es un pecado horrible? Primero, porque es un ignorante de lo que dicen las Escrituras. Pero segundo, porque sigue toda una tradición inglesa. En el siglo XVIII, en Inglaterra era muy común que los obreros, que por cierto estaban muy explotados en algunos lugares, como por ejemplo las minas, dado que no había psicofármacos para irse a dormir, se tomaban una pinta de ginebra. La ginebra es una bebida alcohólica de bastante graduación. Meterse al cuerpo medio litro de ginebra, desde luego tiene que dormir a cualquiera. Vamos, yo estoy convencido de que yo caería redondo. Y cuando se produce el avivamiento metodista a finales del siglo XVIII con John Wesley, una de las cosas que John Wesley impone a la gente que se convierte en sus congregaciones, por supuesto a sus ministros, es que no beban una gota de alcohol. Como reacción frente a una población inglesa que se emborrachaba, supongo que más o menos con el mismo entusiasmo que lo siguen haciendo ingleses e irlandeses en el día de hoy. Y eso pasa a los Estados Unidos. John Wesley predica a los dos lados del Atlántico, predica en Inglaterra, pero también en las colonias inglesas de América del Norte. Y por cierto, él era contrario a la independencia de esas colonias. Pero efectivamente eso es algo que sigue dentro de los Estados Unidos y del mundo inglés. En el resto del protestantismo europeo a nadie se le ocurre que un vaso de vino o una cerveza sea algo pecaminoso. Lutero hablaba de las virtudes de la cerveza, por ejemplo. Consideraba que estaba muy bien, que era incluso mejor que el vino. Claro, a fin de cuentas era alemán. Y, por supuesto, hay gente que como llegó el Evangelio desde el norte, también llegó esto, como otras cosas. El Evangelio era bueno, pero lo que ha llegado a veces acompañándolo no es tan bíblico. Y entonces, evidentemente, tenemos un derecho absoluto a condenar a cualquiera que beba una gota de alcohol. Y pueden ustedes encontrar vídeos en ese sentido. La borrachera está mal y la Biblia lo dice claramente, pero el consumo de alcohol es algo que aparece en todas las páginas de la Biblia. Y en la boda de Canaán, como ustedes recordarán, Jesús, que no era un misionero norteamericano, convirtió el agua en vino. Seguramente si hubiera venido de Wisconsin, hubiera convertido el agua en Coca-Cola, pero no fue el caso. De manera que esta es otra manera de, efectivamente, condenar a la gente de una manera inaceptable. En otros casos es el atuendo. Todos nosotros debemos de vestir de una manera decente, digna, pero evidentemente no es más santo una falda que llega hasta el suelo y vas barriendo el suelo mientras caminas, que por ejemplo un pantalón que sea decente o cualquier otra cosa. Pero yo viví una época en mi juventud en que el pantalón era un pecado horrible. No voy a decir que estuviera a la altura del adulterio, pero por ahí le rondaba. Una mujer con pantalón se suponía que se vestía como un hombre y, como se vestía como un hombre, estaba quebrantando uno de los preceptos de la ley de Dios. Cualquiera que vea un pantalón femenino sabe que no es vestirse como un hombre. Yo no me atrevería a ponerme un pantalón femenino ni loco. Es más, como saliera a la calle con un pantalón femenino, inmediatamente me tomarían el número cambiado. Posiblemente me saldría un novio. De manera que decir que el pantalón femenino es igual que el masculino es una pavada inmensa. Es más, hay países donde precisamente las mujeres llevan pantalón porque les cubre más. Por ejemplo, en los países árabes y en algunos países de Extremo Oriente. Pero hay gente que no sabe que hay otro mundo aparte. A veces el juicio viene por las fiestas. Y esto ya es algo que me mata. Me mata de risa si me pillan un buen día. Me deprime si no es así. Por ejemplo, la gente que ha decidido guardar las fiestas judías, pero no tiene ni idea de cómo eran las fiestas judías.
ha visto el exterior talmúdico, es decir, no basado en el Antiguo Testamento, sino en el Talmud, que es un documento rabínico, una serie de documentos rabínicos posteriores en varios siglos a la Biblia, y hace las mismas tonterías que aparecen en el Talmud y piensa que eso son las raíces judías. No, eso es la perversión del Antiguo Testamento. Yo creo que pocas cosas más ridículas he visto que un hispano que se llama Pepe Gómez o Antonio Jiménez o Raúl García y que de pronto se me disfraza de judío, se deja la barba larga y dice que ahora se llama Israel Ben Sion o David Ben Abraham o cosas por el estilo. Vamos, esto es como si yo vengo a la iglesia un domingo, me pongo un penacho de plumas y digo que me llamo Toro Sentado. Pues inmediatamente los hermanos que me quieren llamarían a un psiquiatra y antes de que acabara el culto habría unos señores vestidos de blanco que me acompañarían a una ambulancia y una institución donde me pudieran tratar. Pero en vez de actuar así con este tipo de locos e ignorantes, pues hay quien considera que son grandes maestros espirituales. No estamos sujetos a las fiestas de Israel. No tenemos por qué celebrarlas, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y, por supuesto, someterse a esto indica falta de conocimiento y cosas peores. Y ya no hablemos de las prácticas de las que la Biblia no dice nada, pero que hay que evitar. Como uno es viejo, porque para qué vamos a engañarnos, llamemos a las cosas por su nombre, yo ya no soy joven, dejé de serlo hace tiempo, no me avergüenza, la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años. Me acuerdo de muchísimas cosas, por ejemplo, la época, hace décadas, en que la televisión era algo malo que no podía ver un creyente. Bueno, por supuesto que hay programas de televisión que son odiosos, no solamente no debería verlos un creyente, cualquier persona que todavía conserve algo de cerebro entre las orejas no debería hacerlo. Pero la televisión no es así de malo. Recuerdo un predicador que era muy conocido y muy famoso, que decía que la televisión era el ojo del diablo. No sé por qué el ojo y no otro miembro, pero decía que el televisor, la televisión, era el ojo del diablo. Era un predicador que además tenía una predicación muy poco bíblica, pero bueno. Hasta que un día decidió tener su programa de televisión y la televisión dejó de ser el ojo del diablo. Supongo que era la boca de Dios en ese momento. Bien, dejarse atrapar por todo esto es muy grave. Si me acompañan a Colosenses, capítulo 2, Pablo, de nuevo, es tajante en esta cuestión porque la estuvo viviendo prácticamente en todas las iglesias que fundaba en el mundo pagano. Y dice en Colosenses 2 y versículos del 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A lo largo de la historia, corromper la enseñanza de la Biblia con este tipo de cuestiones es fácil. Uno puede pensar que si efectivamente guarda la Cuaresma es más santo. Si se priva de determinados alimentos en Viernes Santo, como en la Iglesia Católica, es más santo. Si decide ir vestido con un hábito tosco, es más santo. Si celebra infinidad de fiestas, es más santo. Y Pablo dice, no. Esto puede dar una cierta reputación
de que efectivamente una persona es más espiritual, pero no es verdad. Nada de eso ayuda frente a los apetitos de la carne. ¿Pero qué te crees? ¿Que si comes pescado los viernes en vez de carne, el deseo de cometer adulterio o la avaricia que tienes o la envidia que te corre se cura? No. Le añades además la soberbia de pensar que eres muy santo. Y esto es un fenómeno que se da en todas las religiones. Recuerdo una vez hablando con un amigo judío que me habló de un rabino que era muy santo porque todos los días se bañaba en agua fría. Y yo pensé, salvo que es bastante limpio, no veo el beneficio espiritual de bañarse con agua fría. No lo tiene. Es más, un día que haga mucho frío, yo qué sé, se le podría escapar hasta una blasfemia. No es en absoluto nada más santo, ni cosa parecida. Y Pablo lo está diciendo aquí. Pero fíjense, porque aquí viene ahora otra cuestión que es todavía más importante. La posición de Pablo es una posición que se centra en lo que de verdad importa. Es muy fácil convertir nuestra vida espiritual en una serie de prácticas que no tienen base en la Biblia, que son una estupidez, que muchas veces, si lo piensas, resultan hasta ridículas, y que sin embargo la gente cree que los acerca más a Dios y que los hace más santos. Por ejemplo, subir descalzo las escalinatas que llevan hasta un templo de la Virgen. Que te vas a destrozar las rodillas, no cabe duda, pero ¿que eso te hace más santo? ¿Que eso agrada a Dios? Ni lo sueñes. Pero es que hay cuestiones que efectivamente sí son lo importante. Cuando se asume este tipo de circunstancias, muchas veces, como dice Pablo al principio, hay una sensación de soberbia espiritual. Soy, por supuesto, mucho mejor. Como diría el fariseo, de esa extraordinaria y breve parábola del fariseo y el publicano, yo no soy como ese. Yo diezmo todo. Sé que no es lo que pide la ley de Moisés, pero yo voy más allá de la ley de Moisés. Ayuno 2 veces a la semana. Sé que no es lo que pide la ley de Moisés, pero yo voy más allá de eso. Y eso es olvidar lo esencial, es perderse muchas veces en pavadas que no solamente no son más espirituales, sino que son ridículas. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y permítanme que me detenga aquí unos minutos, porque vivimos en una cultura que ha perdido totalmente la noción de lo que es lo verdaderamente importante, y eso pasa incluso con creyentes. El año pasado conocí a un hermano, por aquí cerca además, que estaba casado con una señora que se supone que también eran creyentes. La imagen exterior que daban era la familia típica americana feliz. O sea, un matrimonio, jóvenes, casi guapos, agradables, simpáticos, 2 niños, un perro, una casa en propiedad. Lo que aparecía por lo menos en las series americanas de cuando yo era niño y nos causaba admiración. Ahora aparecen más drogadictos, homosexuales, asesinos, pero en aquel entonces casi todas las series americanas eran perfectas. Aparecían familias que se querían, generalmente tenían más de 2 niños, generalmente había un perro también, una casita con un poquito de jardín. Era un mundo ideal, y estos parecían un mundo ideal. Y entonces él me dice que su mujer se iba a divorciar de él. Y yo pensé, a ver, a mí generalmente no me gusta en absoluto entrar en la intimidad de la gente. Si la gente me pide que entre, yo entro, pero soy la persona más distante de entrar en la intimidad de nadie y ponerme a interrogarlos y formularles preguntas. Lo aborrezco. Es una conducta que no va conmigo. Si tienes un problema y lo quieres compartir, yo te voy a escuchar el tiempo que sea necesario. Pero lo que no voy a hacer es meterme en tu vida a ver qué pasa con tu mujer, con tus hijos o con tu suegra. Pero este hombre me lo dijo. Mi mujer se marcha de casa. ¿Qué sucede? Pues no, la mujer no se drogaba, la mujer no era alcohólica, la mujer no se iba con otro hombre, pero simplemente se le había presentado la oportunidad de ascender dentro del ejército. Y cuando de pronto eres mayor en el ejército, el grado de mayor, no que seas muy mayor, y te puedes convertir en teniente coronel,
O eres teniente coronel y te puedes convertir en coronel, o eres capitán y te puedes convertir en mayor. Pues evidentemente esto es tan importante que el matrimonio es algo secundario. Esto implicaba que tenía que trasladarse a una de las más de 200 bases americanas militares que hay por todo el mundo, y evidentemente si para eso tenía que divorciarse y destruir su matrimonio, pues lo hacía, porque era mucho más importante ascender en el ejército. Hay gente que no tiene ni idea de lo realmente importante y de cuáles son las prioridades en la vida de una persona, incluso aunque no sea creyente. La familia es infinitamente más importante que la carrera de cualquiera. Y si alguien piensa que su carrera es más importante que su marido, su mujer o sus hijos, lo va a acabar pagando. Y por supuesto, la relación con el Señor es mucho más importante que la carrera de cualquiera o su trabajo u otro tipo de consideraciones. Ahora vivimos en una sociedad que no lo ve así. Trepar dentro de la escala social, que además va unido a ingresar más dinero, es mucho más importante de lo que pueda ser mi relación con el Señor, mi relación con los hermanos, incluso mi relación con mi familia. Eso es una auténtica maldición. Tener una visión en la que te parece que eso es más importante que lo verdaderamente importante es un desastre. Y eso es algo que Pablo saca aquí. Posiblemente piensas que lo más importante es sentirte superior hacia alguien que tiene unos escrúpulos de conciencia que no debería tener. Pues estás muy equivocado, muchacho. Hay un orden de prioridades en esta vida. Para un creyente, el primer orden de prioridades es primero la relación con Dios. Cualquier cosa que vaya a lesionar tu relación con Dios es algo que tienes que quitarte de en medio. Bueno, pero es que me pagan más. Chico, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué puede dar el hombre, aunque fuera posible conquistar el mundo, a cambio de su alma? Lo vimos hace muy poquitas semanas, en la predicación de Marcos del domingo. No, nada de eso tiene importancia. Pero supongamos que no eres creyente, eso no tiene importancia. Va a llegar un momento al final de tu vida en que vas a tener que hacer balance, porque ya tienes 60 y tantos, 70 y tantos años. Y cuando miras atrás, no has construido nada. Te han jubilado, a lo mejor te han regalado un reloj de oro por el tiempo que estuviste en una multinacional, pero no queda nada en tus manos de todos esos años. Tu legado no es nada. Alquilaste tu fuerza de trabajo y te pagaron por el alquiler de tu fuerza de trabajo, pero no hay nada más al final de tu vida. Y eso es muy triste. Incluso hasta es posible que mires alrededor y digas, ¿qué pasó con mi familia? Perdí a mi mujer, perdí a mi marido, mis hijos no me hablan, ¿de qué me ha servido jubilarme en este puesto? De manera que lo primero es el hecho de cuál es tu relación con Dios, pero Pablo va más allá. Lo segundo es el hecho de facilitar el conocimiento del Evangelio a otros. Si realmente haciendo valer unos derechos que verdaderamente tienes, hay gente que tropieza, estás perdiendo el tiempo. ¿De verdad es tan importante comer jamón en una comida, aunque eso ofenda al judío o al musulmán que se sienta contigo? Era tan importante, el jamón está muy bueno. Yo soy un gran admirador del jamón ibérico, pero por supuesto no se me ocurre pensar que eso esté por delante del testimonio que puedo dar a un judío o a un musulmán. ¿Realmente era tan importante hacer valer eso? ¿Realmente era tan irresistible el deseo de beberse una cerveza o una copa de vino? A pesar de que hay hermanos débiles en la fe, que eso se les va a caer el mundo encima si te ven bebiendo, y más cuando te puedes tomar la cerveza en tu casa tranquilamente, sin escandalizar a nadie, ¿es tan importante? No, no lo es. Y lo esencial para el creyente es la relación con Dios, lo que deriva de esa relación, como es la vida de familia,
facilitar a los incrédulos el conocimiento del Evangelio y cuidar de los otros hermanos en la fe. Y a veces nuestros hermanos son los que tienen que cuidar de nosotros, pero otras veces nosotros tenemos que cuidar de ellos. Hay gente que efectivamente determinadas fiestas no las aguanta o por el contrario quieren que las celebre todo el mundo. No vamos a discutir por eso. Hay gente que considera que se puede comer todo y hay gente que considera que no, que hay comidas que son indignas del creyente. No vamos a discutir por eso. No nos vamos a enfrentar los unos con los otros por eso. Hay gente que considera que puedes beber cualquier cosa con moderación y hay quien considera que es un pecado absolutamente diabólico. Eso no nos va a dividir. Y no nos va a dividir porque sabemos qué es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es, en primer lugar, que la gente conozca a través de nosotros a Jesús. Lo verdaderamente importante es el hecho de cuidarnos los unos a los otros. Lo verdaderamente importante es mantener con el vínculo del amor la comunión de los hermanos en la congregación. Lo verdaderamente importante es considerar que las cosas que son importantes y lo que es secundario es absolutamente secundario. Pablo concluye este capítulo con unas afirmaciones claras, versículos del 10 hasta el final. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de comer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si realmente aquellos que queremos seguir a Jesús aplicáramos la idea de que lo importante es lo importante y el resto es secundario, bueno, seguramente hay muchos predicadores en Internet que tendrían que trabajar honradamente con sus manos para ganarse la vida, pero esto es una cuestión que no nos atañe a nosotros. Evidentemente nuestras vidas serían más plenas, nuestras vidas serían más felices, nuestras iglesias serían más sólidas y desde luego avanzaríamos mucho más en la causa del reino y de su justicia. ¿Alguna pregunta? Bueno, últimamente veo que al término del estudio no hay preguntas, lo que me hace pensar que consigo dormirlos. Voy a ver si consigo sacarle algún beneficio económico a mis artes para conseguir dormir a la gente. O que les ha quedado todo muy claro, lo cual me parece fantástico si es así. ¿Sí? Hay una práctica muy que ha entrado en la iglesia evangélica, es los mesiánicos, donde tienen mucha similitud lo que comen y todo lo demás, pero a la luz de la palabra, entonces están dando prioridad más a lo que comen. Bueno, hay grupos y grupos dentro de los judíos mesiánicos. Primero, un porcentaje elevadísimo de los judíos mesiánicos no son judíos. Es decir, aquí en Estados Unidos, que es donde empezó el movimiento de los judíos mesiánicos en los años 70 del siglo pasado, o sea, en términos históricos esta madrugada, porque históricamente los judíos que se han convertido se han integrado en una iglesia, en una denominación, hay multitud de ejemplos a lo largo de los siglos. Pero en los años 70, precisamente un judío que había conocido a Jesús empieza a modificar la forma de evangelización de una forma que supuestamente ayude a que los judíos abracen el Evangelio. Donde más crecen los judíos mesiánicos es en Estados Unidos, por razones obvias, es la comunidad judía segunda más grande del mundo, de manera que tiene lógica. Pero de las congregaciones judías mesiánicas en Estados Unidos, más de la mitad de los miembros no son judíos.
Es decir, es gente que se ha casado con algún judío, es gente que ha decidido ir ahí porque le parece que el folclore le gusta más que en su iglesia, etcétera, etcétera, pero más de la mitad no son judíos. Algunos tienen una teología, yo diría que bastante ortodoxa, pero se empeñan en guardar el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera. Y hay otros que han ido degenerando cada vez más. En algunos casos, como lógicamente su teología no encaja con el Nuevo Testamento, pues han ido publicando versiones de la Biblia, que bueno, la traducción de los Testigos de Jehová es el colmo de la honradez comparado con las versiones que ellos han sacado del Nuevo Testamento, porque claro, no puedes con el Nuevo Testamento en la mano decir que estamos bajo la ley, cuando las afirmaciones contrarias son continuas. Y entonces, claro, hay desviaciones tremendas. Algún grupo es tan extremo que, por ejemplo, dirigido por un hispano que debe tener de judío lo que yo tengo de malayo, pues incluso la gente tiene que ir vestida como en el siglo I. Entonces los hombres se tienen que dejar la barba, llevar unas vestiduras que llevan hasta los pies, etc. Esto es ridículo, se mire como se mire. Es decir, primero que no te va a hacer más santo, pero que además, ¿pero a quién se le ha ocurrido que porque vayamos haciendo el ridículo vestidos supuestamente de judíos del siglo I, vamos a ser más espirituales y estamos más cerca de Dios? En otros casos, la indumentaria se queda en la indumentaria de los Hasidim, que procede del siglo XVIII. O sea, nada que ver con la vida en el siglo I. Y entonces hacen lo mismo que los Hasidim, se disfrazan de Hasidim, y es muy divertido cuando ves a alguien disfrazado de Hasidim, que es un grupo de judíos, sobre todo del este de Europa, Polonia, Lituania, Ucrania, Rusia, etc., pero que es negro, o es mulato, o es indio. Y tú dices, este hombre no tendrá madre que le diga, hijo, no salgas así a la calle que haces el ridículo. O sea, tienes que pensar que son huérfanos, o no hay nadie alrededor que los quiera o algo de ese tipo. Pero esto en general es algo tremendo. Los judíos mesiánicos no son aceptados como judíos por el resto del judaísmo, pero es que francamente cualquier persona que sea judía, viendo a algunos de los mesiánicos que no son judíos, se horroriza o se parte de risa. Yo tengo un amigo que este sí es judío y conoció al Señor. Pastorea una congregación evangélica estándar, normal, ¿no? Bueno, de vez en cuando comenta alguna cosa en hebreo y tal, pero bueno, uno que entre ahí sin saber nada pensaría que es una iglesia bautista corriente, por ejemplo. Y un día me viene partiéndose de risa y me dice, mira, estaba en mi despacho y entró un indio y el indio me dice, chalón, chalón, que suponemos que quería decir shalom, shalom, pero él decía chalón, chalón, y ha entrado, me ha dicho chalón, chalón, y a continuación me habla de que ama mucho al pueblo judío. Dice, yo lo veía y yo decía, pero si este tipo ha debido descolgarse de los Andes, ¿pero qué está diciendo de judaísmo? No sabe hebreo, no sabe lo que habla. ¿Por qué no le dice a alguien que deje de hacer el ridículo? ¿O por qué no se lo dijiste tú? Es que me daba tanta pena el indio. Y entonces el problema es que a veces, como nos dan pena a ciertas personas, pues no les decimos nada y hacemos mal. Porque lo suyo efectivamente es hablar con esa persona y decir, mira, no es esto. Que tú te llamas Pepe Ramírez, no me vengas con que te llamas David, Ben, Salomón, ridículo, ¿no? Ridículo. No lo vamos a juzgar, pero deja de extraviar a la gente con estas cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene.